El siguiente video es para realizar uno de los ejemplos que estaba en la PPT de la materia que estuvimos viendo, ¿cierto? Que es en este caso el ejemplo número 4, el cual habla de un motor de fluido que se encuentra en un sistema hidráulico, el cual hay que calcular su pérdida de carga. Como habíamos hablado, ¿cierto? Son elementos que restan energía hidráulica al sistema. Y bueno, en realidad el ejercicio pide calcular la potencia y la eficiencia. Pero para poder tener esos dos datos necesitamos saber la pérdida de carga que hay acá en el producto de este elemento. ¿Bien? Según los datos, que los vamos a anotar acá, tenemos un caudal de 115 litros por minuto. Bien, por lo tanto, ese caudal lo vamos a transformar a metros cúbicos por segundo para poder trabajar en el sistema internacional. Dice que la presión en el punto A, que es el punto que está acá, no se ve muy bien, es de 700 kilopascales o 700.000 pascales. Y en el punto B, ¿cierto? Hay una pérdida de presión ahí, claramente, es cierto, de 125 pascales, kilopascales, disculpe, o 125.000 pascales. Hay pérdidas producto de fricción de 4 newton metros sobre newton, que en realidad son 4 metros, ¿cierto? Si cancelamos unidades. Y nos entregan acá unas medidas de las cañerías, ¿cierto? Que lo D se refiere al diámetro exterior y al diámetro, al espesor de la pared de 2 milímetros. Bien, y este factor cambia, ¿cierto? En la parte de salida del motor. Bien. Lo primero que vamos a hacer es transformar algunas unidades, sacar ciertos los valores de las áreas para calcular las velocidades. Recuerden que acá siempre se trabaja con velocidades. Lo primero va a ser, ¿cierto?, transformar este caudal que está en litros por minuto a metros cúbicos por segundo. Bien, la conversión que yo suelo utilizar es la siguiente. Yo sé, minuto tiene 60 segundos. Bien, por lo tanto, de esa manera, yo puedo cancelar factores. Yo puedo cancelar los minutos con los minutos y así tengo la unidad en segundos. Luego, ¿cierto? Multiplico para transformar los litros a metros cúbicos. Como quiero los metros cúbicos en el numerador, entonces acá la equivalencia de un metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Bien? Y por lo tanto cancelo las unidades de los litros y ya tengo metros cúbicos por segundo. Hacemos los cálculos respectivos y obtenemos, ¿cierto?, que el caudal circula por esta cañería, lo pueden estimar ustedes ahí con calculadora, es de 1,92 por 10 elevados a menos 3 metros cúbicos por. También se puede anotar como 0,00192 metros cúbicos por segundo. Dependiendo de cómo se lo entregue su calculadora, ambos resultados son lo mismo. Con los caudales ya podemos sacar las áreas. En este caso nos entregan un dato bastante particular. El OD se refiere al diámetro exterior de la cañería. Si lo vemos desde un punto de vista, hacemos un corte de perfil de la cañería. Pongamos que esta es la cañería. El OD vendría siendo desde un punto exterior de la cañería hasta el otro punto exterior de la cañería. El OD. Ahora, acá nos entregan otro dato que es el espesor. ¿Ya? El espesor de la cañería, ¿cierto? Se mide solamente en un extremo de la cañería, que dice que aquí, en esa porción, ¿cierto? Hay un espesor. ¿Bien? Por lo tanto, si yo quiero calcular el área por donde circula el fluido, voy a tener que hacer lo siguiente. Y está un poquito difícil. Hay que imaginarse lo siguiente. El fluido va a circular en el diámetro interior, ¿cierto? En el diámetro que está aquí. Bien, por lo tanto, necesito calcular esa sección, ese diámetro. Bueno, ¿qué habría que hacer? Solamente es tomar los 25, poner acá el diámetro pongámosle A, va a ser tomar los 25 y restar, por un lado, 2 milímetros y seguir restando de nuevo 2 milímetros, que sería la parte inferior y la parte superior para poder poner la totalidad del diámetro inferior de la caña.
En ese caso tendríamos que el diámetro 1 van a ser 21 milímetros. Que es lo mismo de decir, pongámosle A mejor, 0,021. Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, el diámetro A. En el diámetro B, que sería la parte de ahí, sería exactamente lo mismo. El diámetro B tiene 80 milímetros y le restamos, ¿cierto?, a la pared el espesor inferior y el espesor superior. Ahí tendríamos, ¿cierto?, un diámetro B de, en este caso son 74,4 milímetros. Que es lo mismo de decir que va a ser 0,074 4 metros. El 4 de aquí se podría omitir, ya que son valores bastante pequeños, no afectarían mayormente en el resultado. Como ya tenemos el caudal y los diámetros, podemos sacar las áreas. Bien, voy a escribir las áreas acá. El área A va a ser pi por el radio A al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser por el radio A va a ser dividir por la mitad el diámetro. Por lo tanto, vamos a tener que ese radio va a ser 0,021 dividido en 2, sería 0,0105 al cuadrado. Bien, ese es el radio de la cañería A. Y, perdón, puse B, área A. Bien, el resultado del área A son, ingresando los datos en la calculadora, son 3,46 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Eso es lo importante, que estamos trabajando en metros. Bien, muy importante a la hora de la conversión de unidades, ya que no hay que trabajar con dos unidades de distancia distintas. Para el caso, el área B va a ser similar. Voy a tener pi por el radio B al cuadrado. Esto va a ser pi por el radio B es 0,074 dividido en 2. Y sería 0,0372 al cuadrado. Entonces tendríamos que el área B va a ser igual a, esta área es 4,35 por 10 elevado a menos 3 metros cuadrados. Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, el cálculo de las dos áreas. Bueno, con las áreas, aquí, el área A, el área B, me voy a calcular ahora las velocidades de flujo. Bien, datos importantes dentro de este tipo de ejercicio siempre es tener las velocidades si es que no me las están pidiendo. En este caso, vamos a calcular, por ejemplo, la velocidad en A va a ser el caudal dividido en el área A. Tenemos que el caudal son 1,92 por 10 elevado a 3 a menos 3. La unidad no es necesaria porque ya está en metros cúbicos por segundo, por lo tanto solamente anoto su valor. Y aquí anoto, ¿cierto?, el área A, que son 3,46 por 10 elevado a menos. Con eso, ingresamos a la calculadora, vamos a tener que la velocidad en el punto A son aproximadamente 5,55 metros por segundo. Bien, ahí tengo la velocidad en A. Y la velocidad en B va a ser igual a el caudal, el mismo caudal, recuerden que se mantiene, dividido en el área B, que va a ser el mismo caudal, 1,92 por 10 elevado a menos 3, dividido en el área B, ¿cierto?, que son 4,35 por 10 elevado a menos. Bien, por lo tanto, la velocidad en el punto B, en el punto más bajo, va a ser igual a, tenemos 0,45
metros por segundo. Bien, ahí ya tengo mis dos velocidades de flujo, tanto en A como en B. Por lo tanto, una vez con las velocidades, ya puedo empezar a plantear, ¿cierto?, mi ecuación general de la energía. La ecuación general de la energía nos dice lo siguiente. Y la presión en el punto A dividido en el peso específico más la velocidad en A al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad más la altura en el punto A más el aporte realizado por bombas. Aquí, bueno, lamentablemente coincide que hayamos visto en clases que es con una A también, ¿ya? En este caso vamos a poner eh, H, sí, de bomba en inglés, menos el, solamente para no hacer un alcance con las letras, menos el aporte, ¿cierto? La pérdida producto de motores de fluido, menos las pérdidas, las otras pérdidas, ¿cierto? Que son por fricción o por válvula, etc. Va a ser igual a la presión en el punto B dividido en el peso específico más la velocidad en el punto B al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad más la altura en B. Analicemos un poquito el sistema para ver qué se puede hacerse. El sistema, como lo podemos ver acá, de por sí en un inicio no tenemos bombas, por lo tanto lo primero que puedo descartar es el aporte hecho por bombas, ¿ya? Por lo tanto este elemento se puede hacer, no existe. Bien. Las presiones las tengo, me las entregan como enunciado, las velocidades las acabo de calcular, por lo tanto no son incógnitas. La altura en A, bueno, el tema de las alturas, como ya se ha hablado, siempre se toma de referencia que uno de los puntos se tome como altura cero. En este caso podemos tomar como altura cero aquí, en el punto B. Por lo tanto, la altura en A van a ser estos 1,8 metros, que es la diferencia, y la altura en B, ¿cierto?, la vamos a tomar como cero. Por lo tanto, aquí vamos a eliminar directamente HB. La vamos a tomar como. Y por lo tanto, ahora solamente nos queda reemplazar valores. Bien, el dato de la presión en A eran 700 kilopascales, yo lo voy a anotar como 700.000, ahí, dividido en el peso específico, que recuerden que es la densidad por la gravedad. En el sistema fluye agua, por lo tanto va a ser 1000 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Que es la aceleración de gravedad. Más la velocidad en A, que son 5,55 al cuadrado, dividido en 2G, sería 2 por 9,8, más la altura A, ¿cierto? Que son estos 1,8 metros que me entrega el ejercicio. Aquí están los 1,8. No tenemos aporte de bombas, por lo tanto no lo vamos a considerar. Nuestras pérdidas de cargas productos del motor de fluidos son nuestra incógnita por ahora, menos las pérdidas productos de la fricción y las válvulas. Por acá arribita se menciona que las pérdidas son de 4 Nm sobre Newton. Por lo tanto, vamos a tener que las pérdidas son 4. Ahí se cancelan las unidades y quedaría en metros por segundo. Por lo tanto, solamente anoto, no hay que hacer conversión de unidades. La presión en B son 125 kilopascales, que es lo mismo que 125.000 pascales, dividido en 1000 por 9,8. Más la velocidad en el punto B, que hayamos visto que son 0,45 al cuadrado, dividido en 2 veces la gravedad, que son 2 por. ¿Qué voy a hacer? Los cálculos, pero de cada factor. Por ejemplo, el primer factor, el resultante de ese cálculo va a ser 71,43. El segundo factor tiene una resultante de 1,54. ¿Ya? Esto es solamente ingresar los números en la calculadora. Voy a bajar el 1,8 menos HR menos 4 igual a. El de este factor son 12,76. El del factor de al lado son 0,01. Un poquito. Y teníamos, ¿cierto?, ya todos los cálculos casi. HR lo voy a pasar sumando al otro lado para que quede positivo. Y obviamente voy a pasar negativo al otro lado que están acá. Bien. Si yo sumo todo esto, lo ingreso en la calculadora, ya, voy a obtener, bueno, lo que podemos hacer es primeramente sumar los que están al
al lado derecho, ¿ya? Al lado izquierdo, disculpen, son 71.43 más 1.54, 1.8, menos 4. Tenemos a este lado 70,77. Y al otro lado van a pasar restando, que van a ser estos 12,75. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a tener acá lo siguiente. 77 menos 12,75. 58,02. Bien, si es que no me equivoco ahí con algún decir. 58 igual. Bien, esa es, puedo anotarlo así de una forma. Por lo tanto, las pérdidas asociadas a la bomba son de 58,02. Bien. Por lo tanto, si yo quiero saber la potencia que me está entregando el fluido, ¿ya? Porque es lo que me está pidiendo acá el enunciado del ejercicio, ¿ya? La potencia que suministra el agua al motor de fluido, ¿ya? Lo que se le está suministrando al motor de fluido va a ser lo siguiente. La potencia suministrada por el fluido, ¿ya? Se calcula como la altura, o la pérdida, ¿cierto?, de altura, carga, por el peso específico, por el caudal. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener estos 58,02 por el peso específico. Como estamos hablando de agua, el peso específico del agua son 9.800 por el caudal, ¿cierto?, que habíamos visto acá arriba, que eran eh, eh, 192, o sea, 1,92 por 10 elevado a menos. Por lo tanto, la potencia que se le suministra al motor es de aproximadamente 1091,33 watts. Esa es la potencia que se le suministra. O también lo podemos hablar en términos de kilowatts como 1,091 kilowatts. Ambos resultados son pares. Bien, esa es la potencia que se le suministra. Ahora, si yo quiero saber, esa es para la letra A, ¿cierto? Me están pidiendo si la eficiencia mecánica del motor es de un 85%, calcule la potencia de salida. Bien, recordando un poquito, la PPT, ¿cierto?, que está en el portal, para los motores de fluido no es similar a lo que se ve en una bomba eléctrica. Se calcula de esta manera, ¿ya? Bueno, ahí está la fórmula, ¿cierto?, para la potencia suministrada, ¿bien? La eficiencia se calcula como la potencia de salida desde el motor, R, ¿cierto?, que es la potencia suministrada por el fluido, ¿ya? Por lo tanto, volviendo acá, como la eficiencia mecánica se calcula como la potencia de salida dividido la potencia entregada por el fluido, la potencia de salida, ¿cierto?, va a ser R por E sub. Por lo tanto, la potencia de salida va a ser estos 1091,33 por 0,80. Por lo tanto, la potencia de salida va a ser igual a, y eso lo ingresamos, ¿cierto?, en la calculadora. Perdón, me faltó un numerito ahí. Bueno, voy a borrarlo mejor. Por lo tanto, vamos a tener que son 1091,33 por 0,85
y eso nos da, ¿cierto?, una potencia de 927,33, es lo mismo decir 0,92. Podemos aproximar estos dos números, ¿cierto? 8 kilos. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, la potencia, ¿cierto?, que entrega, como mencionaba acá, ¿cierto?, la potencia de salida, ¿cierto?, del motor. Ese sería, ¿cierto?, el primer ejercicio, el primer ejemplo pendiente que nos queda. En el siguiente video voy a hacer el segundo ejemplo para que tengan, ¿cierto?, no quedemos con los vacíos que por no alcanzar en la clase. Pero les sirve.